Tenga muy buenas noches, les saluda Byron Giovanni Torres, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras del campus de Tegucigalpa, con el número de cuenta 2020-360-200. Y pues les voy a comentar un poco sobre lo que son las distintas organizaciones de los saberes. Y nos vamos a referir a los saberes filosóficos. Pues bien, los saberes filosóficos son aquellos que incluyen el conocimiento y estudio de ciertas cuestiones fundamentales, como lo es la verdad, la moral, en la existencia del ser humano. Pues la filosofía emplea a la razón para dar respuesta a interrogantes sobre la persona o el mundo. El saber filosófico pues se divide en múltiples ramas, como mencioné anterior, como la ética y la metafísica, entre otras. Se distinguen de la ciencia porque no se basan en hechos empíricos y se diferencian de los saberes religiosos, porque emplean la razón como fundamento y se basan en la capacidad del ser humano a lo que llevarlo a la reflexión. Pues la ética, considerada como la rama también de la filosofía, que estudia el comportamiento humano y las acciones que son morales, que de este se desprenden que la moral es el conjunto de creencias, ¿verdad? Y costumbres, también consideradas normas y valores, que rigen esas acciones estudiadas por la ética. Y pues tanto la teoría de la ética que rige a la moral, como la moral puesta en práctica en las acciones cotidianas, son objeto de estudio de la misma ética como disciplina filosófica. Y pues la norma es aquello que señala cómo se debe proceder con respecto a determinada materia o un asunto. Un ejemplo de ello pues son las normas de convivencia, ya pueden ser normas técnicas, lo es el caso también, normas de tránsito. Bueno, nada de la enorme diversidad de asuntos en los que está implicada la actividad humana. Y es de esperar que existen muchísimas normas. Sin embargo, la mayoría de ellas caben en alguna de las cuatro principales, por lo que haré mención que son las normas jurídicas, normas éticas, normas religiosas y normas sociales. Pues estas son las que rigen en el comportamiento humano cotidiano. Adicionalmente también las normas técnicas, que estas regulan más centrados en cuestiones vinculadas en lo que es el mundo laboral. Para lo que son los valores definidos como principios por los que se rige una persona, un grupo o también una sociedad. Los valores son conceptos abstractos, pero se manifiestan en cualidades y actitudes que desarrollamos las personas. Como por ejemplo podríamos decir el autodominio, la franqueza, lo que es la integridad y así entre otras. En la sociedad existen diferentes diferencias entre los valores, entre diferentes grupos, ya sea según las clases sociales, orientaciones ideológicas, religión y generación. Ahora bien, voy a referirme a los saberes religiosos. El saber religioso, pues, entendido como un conjunto de creencias basadas en la fe, para conocer y explicar algunos aspectos de la realidad. Este conjunto de saberes suelen transmitirse de generación en generación, ¿verdad? Y conforman los credos que constituyen la base de diferentes religiones. Conforme a la teoría tridimensional, en la relación de los saberes jurídicos, pues la teoría tridimensional del derecho distingue a tres aspectos del fenómeno jurídico.
por lo que está el normativo, que lo analiza la ciencia del derecho fáctico, que lo estudia la sociedad jurídica o sociología jurídica, valorativo lo estudia la filosofía del derecho. Pues estos saberes jurídicos no solo se diferencian en su método, sino también en su objeto de estudio. Aunque todos ellos versan sobre el derecho, se refieren a aspectos distintos. Ninguno de estos saberes se basa por sí solo para discernir el fenómeno jurídico, encontrándose íntimamente relacionados, se complementan entre sí. Por lo que la norma jurídica o la ciencia del derecho analiza al aspecto normativo, es decir, el derecho como norma. El científico del derecho es intérprete del mismo que tiene para determinar el significado de los enunciados jurídicos en un contenido normativo. Puede decirse que innova la realidad jurídica, pero sin carácter oficial. La labor del científico comporta tres funciones, que es la función descriptiva del derecho, por lo que esto se refiere a explicarlo. Para la función prescriptiva, lo que hace es definir el modo concreto en que se han de entender los destinatarios del conjunto de normas que lo integran. Y esta función pues hace patente, ya que los jueces toman en cuenta el dictar sus resoluciones en las indicaciones de los estudiosos del derecho. En la función crítica descubre supuestos de incoherencia normativa que aconsejan la modificación de alguna de las normas del sistema. Pero bien, en el caso del hecho social o la sociología jurídica, como mencioné al comienzo, esta atiende a la consideración del derecho como un hecho social. Se ocupa de relaciones que median entre el derecho y la sociedad, y donde se manifiestan las relaciones existentes entre los fenómenos sociales, el derecho, así como circunstancias demográficas y las condiciones culturales y también las físicas. La filosofía del derecho, en su versión tradicional, pues lo podemos llamar como análisis del derecho como valor en la realidad. No existe unanimidad en cuanto al campo temático, pero se distinguen tres campos. Tenemos lo que es la axiología jurídica, que es la crítica y legitimación del ordenamiento jurídico, examinando su contenido ético. Por otra parte, tenemos la teoría de la ciencia jurídica. Se ocupa de examinar lo que son los métodos de los juristas para interpretar y exponer las normas. Y en tercero, pues tenemos la teoría del derecho. Algunos dicen que su objeto de estudio son los conceptos jurídicos fundamentales, pero en cambio para otros es el conocimiento del derecho. Y como, por ejemplo, de un hecho social, tengo el decreto número 58, el cual fue emitido en el 2020. ¿Emitido para qué? ¿Con qué finalidad? Pues para minimizar el riesgo de contagio y propagación de lo que todos conocemos, en algún momento de nuestra vida pasamos, tal vez por ese momento, del COVID-19. Y bueno, referente al buen uso de las prácticas, como lo es el utilizar las mascarillas, ¿verdad? Cubrebocas, protocolos de bioseguridad. Y pues de igual forma, mediante este decreto ejecutivo número PCM 005-2020, se declaró estado de emergencia sanitaria, lo cual también lo estipula el artículo de nuestra Carta Magna, lo que es el artículo 59, ya que la Constitución establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. También
el artículo 145, donde establece que el Estado deberá garantizar la protección de la salud del pueblo hondureño. Ahora bien, como otro ejemplo de la norma jurídica, pues nuestra Carta Magna emana que todas las personas tienen derecho a una identidad. Como deber del ciudadano, pues en el artículo 40 lo cataloga así, como deber de un ciudadano, en su numeral 2, obtener su tarjeta de identidad. Ahora bien, el artículo 55 es donde ya por parte del Estado, el Registro Nacional de las Personas, además de las funciones que señala la ley, este es el organismo encargado del registro civil y de extender la tarjeta de identidad única a todos los hondureños y de esta forma pues proporcionar de manera oportuna y sin costo lo que es la identidad, ¿verdad? Y como ejemplo de lo que son los valores, pues definido como cualidades que impulsan a actuar de una u otra forma, a determinar de manera crítica y considerando, ya sea de forma correcto o incorrecto. También estimar como positiva o negativa una situación. Pues los valores religiosos se asemejan a los valores éticos y a todos aquellos que se consideran socialmente correctos. Aquí también va el respeto y lo que es la honestidad, lo cual lo estipula nuestro artículo 57 de la Constitución de la República, donde se garantiza el ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Y por su atención prestada, muchas gracias.